Escribir un título es casi una afición poética. Un ejercicio para verdaderos atletas de la palabra, diría yo. Requiere un inciso preciso, el verbo justo, la acción certera, para no caer en ambigüedades, falta de sentido o incluso la falsedad. Un título adecuado abre amablemente las puertas de la lectura. Si no es así, estaremos ante un portazo en nuestras propias narices. Soy el profesor Pretérito Perfecto. Esto es Bocato di Cardenale. Para titular, el verbo es fundamental. El periodista trabaja con aquello que pasa, hechos concretos que pueden verificarse en la realidad. Pero bueno, a veces pasa todo lo contrario. Veamos el siguiente título. Comillas. ¿Cómo mantener el peso perdido? Cierro comillas. Es un texto firmado por la agencia Europress Madrid y publicado en varios medios como el Portal Mexicano Sin Embargo y el diario El Tiempo de Colombia, entre otros. Sorprende la pereza de estos medios que reciben de agencias los errores y no los tamizan, como debería ser, sino que los reiteran como una cadena de desaciertos. Vuelvo y leo el título, quizás pensando en algún giro creativo. Leo, ¿cómo mantener el peso perdido? Carajo, se trata de un título pregunta que respondo con otras preguntas. ¿Cómo se mantiene algo que se perdió? ¿Cómo se mantiene algo que ya no se tiene? ¿Cómo tener lo que ya se ha ido? Carajo, me imagino a mi abuelo Cubí de Santa Cruz con sus encantadores apuntes. Aquí hay dos verbos importantes. Mantener, que es sinónimo de conservar, tener, y el otro es perder, que en sentido estricto es no tener, no conseguir, no mantener, no hallar. Eso es lo que le ha pasado a este periodista. No encontró mejor verbo sino la barbaridad que ha dicho. En otras palabras, dijo algo así como no conseguir. Lo no conseguido, como no tener lo no tenido. O como no hallar lo no hallado. Carajo. Y entonces es un titular con el que te rompes el coco todo el día a ver qué fue lo que quiso decir el periodista. Uno quiere mantener aquello que ha conseguido, pero carajo, aún me pregunto si será posible mantener aquello que no se tiene. ¡Ah, qué carajo! Ya me cansé. Ahora también los medios se ocupan en su Instagram de promover contenidos con titulares atractivos. Algo como un subiranzuelo, que atrapa una vez, pero el buen lector luego no come de ninguna carnada. Este es del Espectador, que anuncia el siguiente título, comillas. El único pez de agua dulce extinto de Colombia que ayuda a buscar hasta Leonardo DiCaprio, cierro comillas. Vea, con ese título, ni los buenos oficios del tal Leonardo DiCaprio ayudarán a encontrar a una especie que se ha extinguido. Puede el titulador agregar otros nombres como Julia Roberts, Jennifer Aniston, Morgan Freeman, Spike Lee, Jordan Peele. Que si el animal ya está extinto, como dice el titular, ¿para qué lo buscan? Quizás lo que pasa es que continúan la búsqueda de un pez que fue visto por última vez hace 70 años. Alguna esperanza quizás se tiene. Maluco el bejuco, diría la abuela Celina. Esto se parece a mantener el peso perdido. Buscar una especie que ya no existe. Eso es lo que dice el titular. No falta el que piense que todo se aclara en el texto, en el cuerpo de la noticia. No, señor. Lo repito y lo repetiré siempre. Título y texto son dos entidades diferentes, que pueden complementarse, de eso no hay duda. Pero hay lectores que se dedican a dar un primer vistazo de actualización y van en busca de medios con titulares precisos, concretos, ciertos, y se encuentran con una seguidilla de incongruencias y desaciertos. Son los que de forma casi que mecánica dicen, imagínate que ahora hay gente que mantienen aquello que perdió, o hay actores que andan en busca de peces que ya no existen. Eso es un argumento para una novela de ciencia ficción. El manual de estilo del País de España,
El mejor periódico que se escribe en la lengua de Cervantes considera el título como el principal elemento de la información y debe responder a ella fielmente. Leo entonces en el periódico El Tiempo de Bogotá, hablando de fielmente, el siguiente título, comillas, Cristiano le paga millones a Georgina, cierro comillas. Así, tal, lo acabo de leer. Dice también el manual de El País que con el título y la entrada de la noticia deben satisfacer la curiosidad primaria del lector, que ha de quedar, y esto sí lo cito, comillas, enterado de lo que ocurre sin necesidad de acudir al resto de la información. Cierro comillas aquí. Vean ustedes. Este titular así. Cristiano le paga millones a Georgina. Piensa uno, ¿qué pasó con este seguidor de Cristo? ¿Qué es lo que es un cristiano que le paga millones a una tal Georgina? Ajá, ¿y eso cómo es? Si tan solo estuviera mi nieta Leslie Sofía, le pidiera una explicación de lo que este titular quiere decir. ¡Hombre, abuelo! Eso es sencillo. Cristiano no es un seguidor de Cristo, es un jugador de fútbol. Ah, ya. Sí, abuelo, y de los mejorcitos que tiene el fútbol europeo. Resulta que él vive con Georgina, que era una vendedora de bolsos en una tienda en España. Ahora no me acuerdo muy bien la marca. Total es que él se enamoró de ella y se fueron a vivir juntos. Y eso han tenido un hijo detrás de otro. Ya llevan como 4. Y bueno. Vaya, voy entendiendo. Sigue. Entonces, como Cristiano Ronaldo se la pasa estirando patas, jugando y jugando. Ajá, ella es la que se hace cargo de sus pelados, de los hijos. Bueno, entonces, Cristiano le manda su platica para que ella tenga para sus gasticos, vaya a la tienda y le compre lo que necesita a sus hijos. Ahora entiendo. ¡Qué bueno! O sea, no es que Cristiano le paga a Georgina como dice en el título, sino que, ajá, como él es el marido y él es el que se gana su buena platica, bueno, le da el diario, como le decimos aquí, la mesada, los gastos para ir para sus 4 pelados. Ya entendiste, abuelo, ahora sí, ¿cómo es el asunto? O sea, este tipo no es que le pague a la tal Georgina, que es su pareja, sino que se porta como todo un padre responsable. Es un hombre que hace honor a su nombre. Vea usted. En ese afán de síntesis, se produce el efecto contrario. Se atenta contra el uso del idioma y por supuesto se deteriora la relación de confianza con el lector. Se prefiere un título extenso y claro que aquel corto y confuso. Anfibológico, descuidado, impreciso y hasta falso, como lo hemos visto. Porque Georgina no es su empleada, no tiene un contrato con el jugador, no presta los servicios de niñera, no señor, es su pareja. El mismo manual del País de Madrid agrega que el titular ha de ser inequívoco, concreto y asequible para todo tipo de lector. Además, no eludirá las normas elementales que exige la sintaxis. Más claro no canta un gallo. El gallo canta. Ese es un titular de algo que pasa. Tiempo presente. Preferiblemente, claro está. Porque es la marca de la actualidad. Por ejemplo, El Espectador titula 11 civiles personas murieron. ¿Qué será esto de 11 civiles personas? ¿Será lo contrario de no civiles animales? Ay Dios. Vuelvo al tiempo del verbo. Aquí se prefiere mueren 11 personas. Hecho verificable. Así en Puerto Leguízamo, Putumayo, el sur de Colombia, crezcan las dudas ante las incongruencias que han encontrado algunos periodistas que contradicen la versión oficial. Ay Dios mío. Eso se llama gobierno cínico. Aquel que defiende sus propias mentiras. Ya qué vaina, hombre. El titular del periódico El Colombiano del 9 de abril de 2022 se pregunta: ¿qué pasó en Puerto Leguízamo? Si el medio formula una pregunta en un titular, es porque tiene la respuesta. Pero no. Es un nuevo acertijo. El periodista está para dar respuesta, no para armar acertijos que irritan, insultan y alejan a los posibles nuevos usuarios
que lo más seguro es que sigan su camino en la búsqueda de medios que no solo titulen mejor, sino que den respuestas concretas sobre aquello que pasa. Titular es lo más importante de la noticia. Repito aquí las palabras del País de España, porque ha de ser una invitación que el lector no podrá despreciar. Es tanta la importancia de un título que hasta la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado sobre el asunto. Sí, señor. En la sentencia T-259 de 1994 se trae el concepto de unidad informativa, en el que todos los elementos de una noticia deben estar armonizados. Establece así la sentencia. Aquí me pongo como el mejor de los abogados. Comillas. La veracidad y la imparcialidad de una información son cualidades que deben predicarse del conjunto de ella. Es decir, para que tales requerimientos constitucionales se cumplan, es necesario que todos los factores integrantes del material informativo que llega al público contribuyan a su realización. Unidad informativa. En efecto, de nada sirve que el contenido de la noticia sea exacto si el titular usado para encabezarla no lo es, y viceversa. Luego agrega la misma sentencia, comillas, cuando son erróneos, se refiere al título, claro, inexactos o sesgados, comunican el vicio a la integridad de la información publicada. Cierro comillas. Mejor no se podría decir. Y eso que en aquellos tiempos de esa sentencia de 1994, Internet era apenas una posibilidad lejana, de la que ahora disfrutamos y sufrimos por igual, con tanto titular que no cumple con los mínimos criterios para que un lector se acerque a ellos con toda confianza y sin reparos. Bocato di Cardenales.